Bien, este ejercicio es un ejercicio del primer taller del primer ciclo 2021, cuyo enunciado dice: el cilindro de la figura tiene un peso de 20 libras y pide determinar la fuerza, el peso en el punto B, que sería el peso del otro cilindro, y la fuerza de cada cuerda necesaria para mantener el sistema en equilibrio según la posición mostrada. Esto básicamente es repetir dos procedimientos que es estática de la partícula en el punto E, que es el punto donde coincide el peso de la fuerza de 20 libras y las tensiones que aparecen, en este caso llamarle esto tensión eje y la tensión EB. Entonces, ese mismo procedimiento lo vamos a repetir dos veces porque de esa manera obtenemos el valor de todas las tensiones. Sería en este caso tener en cuenta este punto, tener en cuenta la tensión eje, el ángulo que es de 30 grados y tener en cuenta, como no nos exige ninguna metodología, nosotros podemos resolver directamente con la forma que más nos convenga, ¿verdad? Este tenía que ser 45 grados, tensión EB. Y el peso en A. Entonces, sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, tensión eje seno de 30 grados menos tensión EB coseno de 45 grados igual a 0. Y sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, tengo entonces tensión eje coseno de 30 grados menos tensión EB seno de 45 grados menos P sub A igual a 0. Entonces, resolvemos. Acá, por ejemplo, yo voy a resolver con la expresión seno de 30, coseno de 45, coseno de 30, seno de 45, tensión eje, tensión EB igual a 0 y 20. Entonces, no voy a tardar tanto en esto porque es resolver un sistema de ecuaciones nada más. Seno de 30 menos coseno de 45, 0, seno de 30 menos coseno de 45, 0, coseno de 30 menos seno de 45 y 20. Entonces, tensión eje es igual a 54,64. Tensión EB para nosotros va a ser igual a 38,64. Tomando todos los decimales, resolviendo el sistema de ecuaciones. Y por último, lo que hago es determinar el análisis del punto C, donde aparece otra vez la tensión, pero en este caso dirigida de C, tiene que ser S, ¿verdad? Para poder S, tensión S. Acá aparece la tensión S y la tensión C, D, CE. Básicamente nuestro análisis del punto de la partícula aparecen las mismas fuerzas. Tensión S, el otro era tensión S, yo escribí mal, disculpen, 45 grados. Después este que es tensión CD,
eje Y, eje X y el peso en B. Y este ángulo que obviamente tengo que determinarlo a partir de los valores de acá. Tangente de alfa, esto es 4/3, es 3/4, entonces alfa para mí es un ángulo conocido. Y tangente de 3/4, 26,87. Y este ángulo entonces es 26,87. Sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, tensión EC, que ya es conocido para ustedes, CE, coseno de 45, menos tensión CD, coseno 36,87, igual a 0, sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, tensión CE, seno de 45, menos más tensión CD, seno de 36,87, menos el P sub B, igual a 0. Entonces yo ya puedo sacar la tensión CD, que va a ser igual a 38,64 por coseno de 45 sobre coseno de 36,87. Entonces el valor de tensión CD ya es determinable. 38,64 coseno de 45 dividido coseno de 36,87. 34,15 libras. Y después sacar el valor de P sub B. Es igual a 34,15 por seno de 36,87 más 38,64 seno de 45. Entonces P sub B también ya es conocido. 34,15 seno de 36,87 más 38,64 seno de 45. 47,81. Ups, son 17,81. Y esas son todas las fuerzas. Como en este caso, no hace falta expresar vectorialmente porque obviamente depende de nuestro punto de vista siempre. O sea, se expresa generalmente el módulo de los vectores, tensión eje, tensión CE y tensión de eje, DC o CD. Y esos son los resultados que expresamos. Aparte, el peso en A, el peso en B, que es otra de las 17,81. Después este era 34,15, 38,64 y este era 54,64. Para todos los ejercicios, ustedes deciden el método, a no ser de que les exija hacer una verificación. Eso creo que les había mencionado. Si a mí, por ejemplo, en este ejercicio me pide hacer una verificación de los resultados, no es que yo reemplazo los valores en las ecuaciones iniciales y con eso ya es una verificación. Si yo voy a hacer una verificación, tengo que plantear, por ejemplo, eh, otro método de resolución. Y ahí yo puedo hacer por el método del trapecio, por ejemplo. Que si yo conozco el valor del peso,
En lo posible, sí colocar la unidad de medida para saber cuál es el resultado final y así poder corregir más rápido. Porque los talleres se corrigen exclusivamente por resultados. Entonces, la respuesta en sí, que es todo esto, es el que tiene valor al momento de la corrección. Salvo alguna indicación del ingeniero, pero la mayoría de los casos siempre es por resultado lo que se corrige. Y con eso, muchas veces al menos no se tiene tanto en cuenta la unidad de medida, ¿verdad? Pero sí es importante colocarle más para poder tener. Pero con esto, por ejemplo, yo hago, bueno, un escaneado de lo que yo resuelvo y con ese escaneado yo envío al formulario. Ahí ya está resuelto mi tema 1. Generalmente no se tiene en cuenta copiar el enunciado. Directamente es resolver los ejercicios e indicar, por ejemplo, acá tema 1 y con eso ya es suficiente, ¿verdad? Los gráficos que de repente necesiten hacer, obviamente sí pueden copiar otra vez los gráficos, pero no así los enunciados. Con eso no es necesario porque la resolución ya directamente es lo que queremos saber. Entonces así se evita perder tiempo en esa situación. Y también van a tener un formato de membrete que van a estar indicados en el material de PDF, de tal manera que todos tengan una forma estandarizada para enviar sus hojas. Lo posible siempre preparar las hojas para cada evaluación. Bien. ¿Entendió? Como van es bastante sencillo. Lo que le voy a explicar es el tema de si yo quiero hacer, por ejemplo, la comprobación, voy a analizar, por ejemplo, el nudo C. Yo sé que el nudo C tiene una fuerza de 20 libras, pero el nudo E, que era de 20 libras, que es el vector hacia abajo, y después yo tengo las dos tensiones. Una era de 30 con respecto a la vertical y otro que es 45 grados. Así creo que era el esquema, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, tendría que ser más o menos así. Y este a 45 grados. Entonces, esta es la tensión. Profe, Sí, yo no entendí muy bien esa parte de cómo tenemos que cargar nuestras respuestas. Hay que poner como tipo el número más la letra que sería la unidad de medida, o sí. solamente con el número ya es suficiente. En este caso, como son tensiones, yo solamente tengo que cargar el módulo del vector, porque prácticamente las tensiones se definen ya por el valor del módulo y obviamente la dirección y el sentido depende del signo que tenga el módulo. Entonces, en este caso, si yo voy a plantear mi respuesta es colocar la expresión de la tensión y colocar el valor del módulo con su unidad de medida, que es en este caso libras. Si es en newton, si es kilogramos, si es kilonewton, kilonewton. Y con eso nada más se va haciendo la verificación Ah, del examen. pero eso en tu hoja que hace el PDF o todavía en el propio lugar que... Ah, no, no, ya. Todo lo que ustedes resuelven en la hoja es lo que se tiene en cuenta para la corrección. Entonces, si ustedes resuelven mal en su hoja, obviamente eso va a ser en contra para ustedes. No es que se carga eso en el cuestionario ni nada. Lo que se Sí, sí. carga es el PDF. Dale, profe. Entonces, la idea es que ustedes rindan con la mayor comodidad posible, obviamente rindiendo a mano, porque esa es la forma en que evaluamos. Entonces, todo, para los parciales al menos, se tiene en cuenta el tema del proceso para hacer las correcciones, ¿verdad? No es directamente por resultado. Para el taller sí es por resultado, pero para los parciales, todo lo que ustedes hagan de proceso en sus evidencias es lo que vale. Entonces, se puede ir sumando puntos de todo lo que vayan planteando. Profe, igual si Sí. es tipo una diferencia de signo nomás, tipo la respuesta era negativa y pusimos positivo, también se va a considerar como mal. Y para el taller depende de la cantidad de puntos que valga, por ejemplo, el tema.
por ejemplo, este tema valía 2 puntos. Entonces, si vos, por ejemplo, consideraste bien o consideraste dos de las fuerzas, o sea, salieron de manera errónea, entonces por lo menos 1 punto deberías de tener. Si tenés 3 fuerzas y el otro, por ejemplo, salió mal el signo nomás o los decimales, yo creo que corresponde todo, pero eso depende mucho del criterio que está corrigiendo también. Porque no es que solamente una de las personas corrige, sino corrigen todos los auxiliares y los profesores de teoría también. Entiendo. Dale, dale. Como le decía, la otra forma de verificación es, por ejemplo, plantear estos dos. Este esquema de vectores, este es el vector de la tensión eje y este es el vector de la tensión S. Entonces nosotros por trigonometría podemos sacar, suponiendo obviamente que esto es 45 grados. Y ahí con esto los ángulos más el vector que está acá, podemos sacar todos los demás valores de ángulos. Por ejemplo, también va a ser acá 30, este es el vector. Y ahí podemos verificar de que los resultados que nosotros calculamos corresponden a los valores que deberían de ser. Eso es en el caso de que les pida comprobación o verificación. Es decir, resolver por otro método el mismo ejercicio y obtener los mismos resultados. Eso sería verificar que los resultados calculados de la primera manera son correctos. Bien, ¿se entiende? Creo que no hay problema con esto porque es bastante